Hoy me di cuenta que este tema lo había desarrollado con adolescentes y en cierto sentido es que es muy lógico porque, como decía ayer, el proceso acusatorio es un proceso de negociación y analizábamos con un ejemplo la eficacia de la negociación en el modelo norteamericano. ¿Cuántos miles de casos podemos resolver en México si nosotros aprendiéramos a negociar con el imputado o condenado que nos dé información para aclarar tantos crímenes que durante muchos años no se resuelven? ¿Qué necedad? Si entendemos la necedad como aferrarse al error, ¿qué necedad de una fiscalía del Ministerio Público que no logra entender la negociación, a pesar de los criterios de oportunidad del artículo 256? ¿Qué inutilidad ir cerrando año a año homicidios, desapariciones, violaciones, robos, hurtos, amenazas, extorsiones que no se resuelven porque no tenemos información probatoria cuando podríamos negociar con Juan que nos dé información sobre Juana y resolvemos el conflicto? Cuando podemos hacer exactamente lo mismo porque tenemos un 256 que además tiene fundamento constitucional, un 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales que tiene fundamento constitucional para hacer lo mismo que los norteamericanos nos han enseñado desde hace muchos años, que lo interesante para la fiscalía es negociar con A lo que sabe de B y resolvemos entonces el caso de A y resolvemos el caso de B. Todavía más, resolvemos con el caso de A, el de B, C, D, E, F, G, J, K, X, Y, Z. ¿Por qué nos aferramos a un modelo en el que condenamos y metemos a la cárcel? ¿Por qué seguimos llevando las personas a la cárcel? ¿Por qué queremos escuchar a los que consideran que la privación de libertad, que es solamente para las bestias, lo hemos dicho en este canal, es el modo de resolver conflictos, cuando a lo largo de la vida nos ha demostrado que no es posible resolver conflictos? Por eso a mí me gusta mucho leer el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque nos dice que desde su primera intervención, el Ministerio Público, 189, desde su primera intervención, Ministerio Público, o en su caso el juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio, una negociación, porque el acuerdo reparatorio es un concepto genérico en los casos en que proceda de conformidad con lo dispuesto en el presente código, debiendo explicarles a las partes los efectos del acuerdo. Yo he tenido que decirles que ese artículo 189, copiado desde el 183, cambió de negociación, formas alternativas, mecanismos alternativos, a una única palabra que es acuerdos reparatorios, pero que comprende todo si leemos el 183, 184, 185, 186, 187, 188 para llegar al 189. Y no es antojadizo ni es solamente un problema de criterio mío, sino simplemente de saber que hay un error en la lectura de la norma, porque hay un error en la redacción de la norma, pero que solamente la lectura nos permite entender lo que yo estoy tratando de hacerles ver que yo entiendo y ustedes podrían entender igual. Y entonces, ¿qué hacemos? Que si un caso A nos resuelve un B, un C, un D, ¿no es preferible resolverlos todos a al final enfrentarnos a A sin podernos dar la información que tendríamos que haber negociado respecto a los demás casos? Es muy importante que entendamos las diferencias del sistema, que entendamos que hay una norma 256, que nos demos cuenta de que hay la posibilidad de negociar por mandato constitucional,
criterio de oportunidad del artículo 20, párrafo séptimo, si mal no recuerdo, perdón, en relación con los artículos que ya hemos citado anteriormente sobre las formas alternativas. Si supiéramos negociar, tendríamos muchos casos que hoy sufrimos, también de desaparición que hoy sufrimos, resueltos. Pero como no entendemos lo que es la negociación y no sabemos lo que es negociar y queremos a todo el mundo en la cárcel, aunque no haya condena, porque queremos creer en la prisión preventiva, aunque no haya condena, porque no entendemos la diferencia que hay entre el principio de inocencia y el principio de oportunidad, entonces lógicamente no resolvemos casos en México. Y el sistema está anquilosado, que no se mueve ni para adelante ni para atrás. Un tema complejo. Un día de estos empezaba el mundial y en el mundial iban a tomar el estadio. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo? Esas problemáticas de algo que no va ni para adelante ni para atrás, porque hay una especie de estorbo. Yo creo que la mentalidad es el estorbo, a que el estorbo que impide que un sistema acusatorio tan ágil funcione. Muchas gracias.